Bueno, gente, ya prácticamente pasó una semana de laburo para el primer equipo de Boca. Al frente, Mariano Herrón como primer entrenador, ya después de lo que fue la salida de Gago. Muchas cosas se están diciendo, realmente muchas cosas, al punto de que tuve que salir a hablar de Bianchi, ¿no? Como porque había cierta parte de los periodistas que salieron a ponerlo a Bianchi como una posible realidad, con lo que eso significa para todos nosotros, los hinchas de Boca. Y como habrán visto en el video, no me gustó que hayan puesto a Bianchi como una posible como una posible alternativa para dirigir, no porque no lo quiera, sino porque están jugando demasiado con los sentimientos del hincha y no me gusta. Pero bien, acá estamos para hablar respecto a el futuro del banco suplente de Boca, porque al final Mariano Ron parece que se va a quedar con el equipo hasta que termine el campeonato. Hay ahí un rumor que está dando vuelta que puede ser que Mariano Ron se quede hasta fin de año. Pero de eso hoy no voy a hablar, porque no sé si están así. No sé si están así. Entonces, en caso de que se confirme que vaya a ser así y demás, ya hablaré en el momento, diré mi opinión, diré lo que pienso. Acá estoy para que hablemos con ustedes en los comentarios, que me dejen sus opiniones respecto a los diferentes entrenadores que pueden llegar a Boca, los diferentes nombres que se están barajando. No sé, porque la realidad es que nadie sabe, es una realidad, nadie sabe, nadie de los que están hablando, informando, sabe respecto a lo que verdaderamente puede llegar a pasar con el técnico de Boca. Nadie lo sabe, es la realidad. El único que lo sabe es Riquelme, que es el que va a terminar diciendo, y quizás ni siquiera Riquelme lo sepa. ¿Por qué? Porque el día lunes, el día martes, miércoles, cuando ya fue lo de Gago, se empezó a decir que era una posibilidad lo del Kili González, era una posibilidad lo de Quintero, era una posibilidad lo de Milito, y empezaban a mencionar, y después ponen el nombre de Eduardo Domínguez, ahí entró Bianchi en toda esa, y ya empiezan a mencionar demasiado nombre. En el medio te dicen que no, que va a ser Herrón el que va a dirigir a Boca, por lo menos hasta este campeonato, sin saber quién Joraca va a dirigir el Mundial de Clubes, porque después esa es otra. Vos terminás el campeonato con Herrón. ¿Y quién dirige el Mundial de Clubes, gente? ¿Quién dirige el Mundial de Clubes? Bueno, después se empezó a decir, ya ayer y el jueves también en parte, se empieza a decir que Herrón sería el técnico hasta que termine el año 2025. Y después, si Herrón lo clasificó a la Libertadores, ¿cómo hace para que no sea en el 2026 Herrón el técnico? Bueno, es un temita ese, pero insisto, tema de Ron no vamos a hablar el día de hoy porque no estamos acá para eso, porque no hay nada confirmado. Vamos a hablar respecto a los posibles nombres, yo le voy a dar mi opinión, simplemente saben que yo no informo, no soy periodista, me canso de decir eso. Yo simplemente vengo acá para dar mi opinión respecto a los diferentes nombres que se están barajando en Boca, como por ejemplo, arranco con el Kili González. Kili González, que ha tenido un paso no tan positivo en su momento por Rosario Central, después también ha dirigido, no recuerdo si es que dirige o ya directamente agarra Unión de Santa Fe. En Unión la realidad es que no le va para nada mal, lo clasifica a Copa Sudamericana, con lo que eso significa para el equipo santafesino, y no tiene un buen comienzo de 2025, es cierto también que se le han ido varios jugadores. Y en el medio también, al principio de cuando él agarra Unión, lo salva del descenso, que esa también es otra. La realidad es que el paso del Kili por Unión de Santa Fe, en mi opinión, fue un buen paso, pero de ahí a que sea el técnico de Boca, hay un abismo, hay una vida entre una cosa y la otra, verdaderamente. Entonces, yo creo que el Kili González es una alternativa que puede llegar a plantearse arriba de la mesa en el momento que por lo menos haya ganado un título, en el momento que como entrenador haya tenido algún pergamino. Por más de que el Kili sea un tipo que ha jugado en Boca, que ha jugado con el Diego, que se comenta, porque parece ser que fue verdad, yo no vivía como para corroborarlo en su momento, pero todo el mundo te dice, no, porque el Kili resignó al Real Madrid, vino a Boca. Bueno, por supuesto que
Es un tipo que se lo valora, es un tipo que es carismático, que como jugaba es como dirige, porque está siempre con esa intensidad, con esa, con esas ganas de transmitir el juego al equipo, y a mí eso me encanta, ¿sí? Pero de eso a que sea el técnico de Boca me parece que es un montón. Me parece que es un montón. Insisto, no lo veo para nada desalineado con lo que podría llegar a ser un entrenador para Boca. Pero primero necesita tener algo, algún pergamino, algo que pueda llegar a hacerte creer que realmente le puede ir bien en Boca. Porque si no estamos entrando en la misma. Un técnico que podría llegar a rendir. Y rindió en algún momento y no, le fue bien en Unión, lo salvó el descenso, lo clasificó a Sudamericana y ya está. Y me parece que no, me parece que es demasiado poco. Es demasiado poco como para ser el técnico de Boca. No sé ustedes qué opinarán. Quiero leerlos abajo en los comentarios. Yo creo que el Kili, insisto, carismático, apasionado, me encanta. Está alineado, insisto, con lo que puede llegar a ser, digamos, el carácter, la planta de un jugador, de un entrenador, perdón, de Boca. Lo era como jugador, por supuesto. Pero le falta todavía, muchachos. Le falta todavía. Ya la vara igual está bajísima, ¿eh? Porque alguno mira, para, Toto. ¿Qué tiene el negro Ibarra que no tenga el Kili González? ¿O qué tenía Bataglia que no tiene el Kili González? ¿O qué tiene Ron que no tenga el Kili González? Alguno me podrá plantear eso. Y la realidad es que tiene razón el que me plantea eso. La realidad es que tiene razón, porque el Kili González, aún así todo, tiene más experiencia que Bataglia como entrenador, más experiencia que Negro Ibarra como entrenador de un primer equipo, estamos hablando por supuesto, y más experiencia que Ron como entrenador de un primer equipo. Es la realidad también esa. Sí, pero una cosa es que para mí no esté preparado para Boca, pero no significa que todos los otros sí. Porque la realidad es que la vara está bajísima. La vara está baja como nunca para ser el técnico de Boca. En algún momento de la vida se decía esto de que no, es ser el técnico de Boca. No hay que animarse a ser el técnico de Boca, porque Boca este, porque Boca el otro. Hoy la realidad es que cualquiera se puede animar a ser técnico de Boca. ¿Por qué? Porque la vara está bajísima. Porque si perdés, perdiste como todos los anteriores. Si no ganas nada, no ganaste nada como los últimos 3 técnicos. Si no jugás a nada, probablemente no juegues a nada como los últimos técnicos. 100% como el último. Algunos mirá, Diego Martínez tuvo un buen primer semestre, coincido con eso, tuvo un grandísimo primer semestre. En algún momento Almirón entabló varios partidos jugando bien, también coincido con eso, pero regularmente los últimos 3 técnicos, el último ni arrancó directamente, pero digo, los últimos 3 técnicos no han tenido un pasaje regular de más de 6 meses o de más de 4 meses realmente jugando bien, porque lo de Diego Martínez ni siquiera llegó a ser 6 meses, lo de Diego Martínez fueron los primeros 3-4 meses hasta Estudiantes de La Plata en aquella eliminación, y ya después, a partir de ahí se pinchó totalmente y se desdibujó todo, ¿no? Pero el que me plantea esta situación de que, che, Bataglia no era más que el Kili González, che, Ibarra no era más que el Kili González, che, Ron no es más que el Kili González, yo en parte coincido con eso. Y por eso, insisto, la vara está bajísima, pero no por eso yo voy a opinar que el Kili González está preparado para Boca. Porque tampoco pensaba que Sebastián Bataglia estaba para Boca, preparado para llevar el primer equipo, tampoco pensaba que Ibarra estaba preparado para llevar el primer equipo. Y ya van viendo por dónde van los tiros, ¿no? por dónde estoy yendo de cara a el que hoy es el entrenador de Boca, que es Mariano Ron, ¿sí? Que esto no quiere decir que no le vaya bien, que no pueda ganar algo. Por supuesto que no, el fútbol es así. Ibarra salió campeón, Bataglia salió campeón. No, una cosa no quiere decir la otra, pero que yo sienta que no están preparados, que no tiene nada que ver, es una opinión mía, ¿sí? Quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan sus opiniones. Yo lo único que pido es que el técnico que venga, inclusive si es el mismísimo Mariano Ron,
ponga el código Toto24 que dicen que da suerte, a ver si tenemos algo de suerte, ¿no? A ver si empieza a haber esa mística que en algún momento hubo con Bataglia, con Ibarra, que Boca capaz no jugaba a nada, pero terminaba saliendo campeón. Entonces, código Toto24, abajo el link te lo dejo en los comentarios, por supuesto, ¿sí? No te olvides, dicen que da suerte. Yo ya estoy empezando a desesperarme con esto, estoy empezando a desesperarme porque empieza a remontarse el código Toto24, Lo pusimos cuando pedimos por favor que Gago ya no sea más el entrenador de Boca. El otro día Gago no era más el entrenador de Boca. ¿Quién te dice ahora que con el código Toto24 Errón de repente transforma este equipo en un equipo ganador y Boca levanta un título antes del Mundial de Clubes? Dios quiera que sí. Código Toto24, te lo dejo abajo en los comentarios. Continúo con el siguiente nombre. Gustavo Quintero. Quintero, un tipo que agarró el año pasado a Vélez para pelear el descenso, porque ese Vélez estaba para pelear el descenso. Realmente no le va bien en el primer semestre, no le va bien en el arranque del primer semestre, mejor dicho. Después de aquel partido que pierde 5-0 en el Monumental contra River, en donde River lo bailó. A partir de ahí hay un punto de inflexión total porque empieza a ganar partido, empieza a sumar puntos, se mete en los playoffs y llega nada más ni nada menos que a la final. Y la pierde, si no estoy mal, la pierde por penales, si no estoy mal, La pierde por penales contra Estudiantes de La Plata, en un partido que tranquilamente recuerdo que Vélez lo podría haber ganado, que Vélez quizás por varios momentos del partido fue más que Estudiantes, y de alguna manera lo merecía Vélez. Podría llegar a coincidir respecto a eso, ¿no? Porque la realidad es que le dio un cambio a todo el equipo, individualmente a cada jugador, muy muy interesante. Quintero ya previamente de Vélez, no es que fue su primera experiencia, previamente había pasado por Colo-Colo. Tengo entendido que le había ido bien, no sé si es que le fue increíblemente bien, no sé, pero tengo entendido por lo que he hablado con algún amigo chileno que le ha ido bien, pero hasta ahí. Y tiene ese primer semestre que arranca mal, pero termina bien. Y el segundo semestre de Vélez el año pasado fue una locura. Fue una locura porque pasó de pelear el descenso, de estar en una dinámica muy mala en ese primer arranque de 2024, a llegar a la final en ese campeonato y después en el segundo campeonato de 2024 lo saca campeón. En un torneo largo, que no son estos torneos que se juegan ahora o los que fue en su momento el primer torneo de 2024, que son estos de Copa de la Liga, que son 2 grupos, que tenés un playoff. No, un torneo largo ganó Vélez. Llegó a la final de un playoff, quizás mereció ganarlo y después jugó torneo largo y lo ganó. Y lo ganó de punta a punta, perdiendo pocos partidos, entre ellos recuerdo contra Boca en la Bombonera, 1-0, pero la realidad es que lo de Vélez el año pasado fue muy, pero muy bueno, arrancó para pelear el descenso, gente, Vélez. Y terminó saliendo campeón del fútbol argentino, finalista, jugó la final de la Copa Argentina también, tampoco nos olvidemos de eso, eliminando justamente a Boca. Yo creo que lo de Quintero en Vélez el año pasado fue lo mejor del fútbol argentino. Lo mejor del fútbol argentino, porque ni River con De Michelis ni después con Gallardo terminó de estar a la altura y de ser lo suficientemente regular. Tampoco Boca con Diego Martínez y con Gago. La realidad es que no. Y te diría lo de Estudiantes, alguno mirá, bueno, puede pelear con Estudiantes el año pasado, pero yo le doy más a Vélez por una cuestión de que, insisto, Vélez estaba peleando para irse a la B. Estaba peleando el descenso ese Vélez. Y termina saliendo campeón. Termina jugando 3 finales de 3 finales posibles. Un equipo del fútbol argentino solo podía aspirar a jugar 3 finales locales, ¿no? 3 torneos locales y llegó a las 3 finales. Termina ganando una, se termina desdibujando todo al final porque había una pelea en el vestuario, lo que comenta la gente de Vélez es eso, como que estaba roto el vestuario, también roto con el entrenador peleó con el presidente, el propio Gustavo Quintero, estoy diciendo, peleó con el presidente, todavía toda una cosa ahí que se terminó desdibujando sobre el final, pero Vélez termina levantando un campeonato local. Y un campeonato local largo. Y llegó a la final de la Copa de la Liga, y llegó a la final de la Copa Argentina, y llegó a la final de la Supercopa también Argentina, o la Copa de Campeón, no sé cómo se llama. 4 finales, no 3, 4 finales, estoy diciendo mal. Para mí es
realmente meritorio por parte del entrenador, porque insisto, potenció muchos jugadores. Entonces, si hablamos de pergaminos, quizás Gustavo Quintero sea de lo que más pueda llegar a encasillarse, de lo que más pueda llegar a coincidir con lo que yo por lo menos pretendo para un entrenador de Boca. No necesariamente tiene que ser el entrenador de Boca, en mi opinión, un tipo que sea de Boca, un tipo que haya nacido en Boca. No necesariamente, no es algo para mí determinante. Yo cuando hablo de que tenga que ver con Boca, no estoy mencionando que haya nacido en el club, que conozca la Bombonera, que... No. Yo estoy haciendo referencia a cómo juega Boca históricamente. Y si tiene o no tiene que ver con Boca es la manera de jugar. Y la manera de jugar de Quintero, en mi opinión, es una de las maneras de jugar que más coincide con Boca, en este caso. ¿Sí? Por lo menos lo que tenemos más reciente todo, que es el paso por Vélez. El paso por Vélez es bastante claro en ese sentido. Tiene identificación, por lo menos para mí, con cómo juega Boca. No solo desde lo numérico, del número telefónico, que muchas veces no tiene nada que ver, sino por la impronta, sino por las características, de las maneras de jugar, la característica de los jugadores. A mí la verdad que Quintero es de las opciones que más me gustan, gente. Sinceramente les digo, es de las opciones que más me gusta. Paso ahora con Gabriel Milito. Gabriel Milito, entrenador de Atlético Mineiro el año pasado, entrenador también de Argentino Junior en su momento en el fútbol argentino, en donde también le ha ido muy bien, en donde también le ha impuesto un ADN bastante evidente a su equipo. Lo mismo con Atlético Mineiro el año pasado. Llegó a la final de la Copa Libertadores con Mineiro, es cierto, termina perdiendo, pero la realidad es que lo de Mineiro el año pasado también fue bastante bueno. Es cierto que en la Copa tiene ese partido, creo que fue contra Palmeiras, si no recuerdo mal, en donde lo ganan en el último minuto. Son cosas de la Copa, por supuesto, pero vos veías jugar al Atlético Mineiro de Milito y la realidad es que jugaba bien. Y la realidad es que tenía cosas muy interesantes, por supuesto. Pero justamente haciendo énfasis a lo que mencionaba recién de Quintero, de que tenga que ver con Boca, me pasa que con Milito, si bien no me desagrada, insisto, al contrario, me gustaba mucho cómo jugaba el Argentino Junior de Milito, me gustaba mucho cómo jugaba el Mineiro de Milito, pero siento que no tiene nada que ver con Boca. La manera de jugar, lo que le termina de alguna manera imponiendo al equipo. El número telefónico tampoco coincide con lo que yo pretendo para Boca, con lo que yo veo que la historia de Boca te pide, ¿sí? Y ahí es en donde encuentro quizás algo que me hace frenarme un poquito. Algo que me hace decir, y bueno, no sé si Milito es lo que necesitamos ahora. También entiendo en Milito un tipo que puede llegar a chocar en algún punto con Riquelme, si bien esto tampoco es tan difícil, ¿no? Que viene la madre Teresa Calcuta, también capaz choca con Riquelme, pero, por lo que se dice, pero es como que encuentro en Milito un tipo que me gusta cómo juega en su equipo, pero siento que no tiene que ver mucho con Boca. Insisto, no estoy haciendo referencia a que haya jugado en Boca, que sea hincha de Boca, que haya vivido al barrio. No. Estoy hablando de la manera de jugar de sus equipos. A eso me refiero con tiene que ver o no tiene que ver con Boca. Y la manera que juega Milito, siento que no tiene nada que ver con Boca y con la historia de Boca y con cómo juegan o cómo han jugado los grandes equipos de Boca, en donde en prácticamente todos se repite un patrón, se repite una característica de jugador, un tipo de jugador, varios tipos de jugadores juntos en un mismo equipo, con un mismo esquema. Es como que ahí es donde se me pierde un poco el ADN de Boca. Alguno me dirá que es una boludez, alguno me dirá que no es tan boludez. Lo cierto es que yo opino esto, siento esto, y si me tengo que quedar con alguno de estos tres, yo me quedo con Gustavo Quintero. ¿Qué quieren que les diga? Yo me quedo con Gustavo Quintero y que sea lo que Dios quiera. Ahora, si alguno más me menciona otros nombres, ejemplo, en algún momento surgió el nombre del Tata Martino, aunque ya después rápidamente lo descartaron. Pero para mí Martino, incluso en mi consideración, está por encima de Gustavo Quintero. Yo elegiría antes a Martino que a Quintero, pero Martino
por lo que están diciendo mucha gente, no termina de correr. Martino no sé si no quiere dirigir o todavía no lo tiene muy en claro, o no quiere dirigir a Boca, que eso también es una posibilidad. Es como que todavía no se termina de entender bien qué pasa con Martino, pero aparentemente ya Martino había dicho que no el año pasado, y este año parece que tampoco está como con demasiada gana de agarrar a Boca, y Boca aparentemente no llamó a nadie, algo que yo desconfío absolutamente. Muy raro que Boca no se haya comunicado con alguien, salvo que tengan ya en mente directamente que Ron sea el técnico de Boca durante todo el año, ¿no? Incluso en el Mundial de Clubes. Otro técnico que no está en esta foto, pero que a mí me gusta, es Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez, hoy con trabajo en Estudiantes de La Plata, perdió el otro día 4-0 contra Argentinos Juniors. A mí es un técnico que me gusta mucho, Eduardo Domínguez. Otro que también coincide, digamos, el tipo de jugador, la característica de juego, con lo que la historia de Boca pide. Sí, a mí me gusta mucho Eduardo Domínguez. Pero estamos hablando de los 3 nombres que más o menos están siendo posibles. Son estos 3, y yo insisto, en mi ranking lo pongo a Gustavo Quintero como primera opción, de lo que a mí más me gusta. Milito, para Boca. Milito, Kili González. Pero si armamos una lista, digamos, imaginaria, yo lo pongo a Eduardo Domínguez primero, yo lo pongo al Tata Martino segundo, yo lo pongo a Gustavo Quintero tercero, Milito cuarto, Kili González sexto, mi vieja quinto, qué sé yo, no sé, vamos, así sigue el ranking, ¿no? Pero a mí me parece, gente, que Boca necesita un técnico que haya ganado campeonato, que tenga un poquito de chapa, ¿sí? Que sea coherente, que sea lógico. Veremos qué es lo que pasa, veremos si finalmente se queda Ron. En ese caso yo, por supuesto, que haré un video, charlaré con ustedes y veremos qué es lo que nos termina sucediendo. Gente, les mando un abrazo muy grande y nos vemos. Chau, chau.